Estamos arrancando el 2025, profesionalizamos el 2024. Se generaron 256,000 puestos de trabajo. Hay una tasa de desempleo tan baja como 4.1 a nivel nacional y tenemos una inflación que ha venido cediendo En la mayoría de las transacciones inmobiliarias aquí en los Estados Unidos, y es el apalancamiento o el préstamo financiero. Si analizamos varias monedas, por ejemplo la chilena, la colombiana, la brasilera, han perdido promedio un 50%, 60% de su valor en los últimos 10 años frente al dólar estadounidense. Todas estas situaciones que tenemos en nuestros países de Latinoamérica, donde tenemos unas inflaciones en general que son bastante altas. Todavía la inflación no está a los niveles que se quieren llegar. Hola, soy Antonio Medas, asesor inmobiliario e inversionista en el estado de la Florida, encargado de crear portafolios inmobiliarios para inversionistas extranjeros. Hoy estoy muy contento porque vamos a hablar sobre un tema muy importante, que es el apalancamiento financiero para propiedades inmobiliarias en los Estados Unidos. Y para eso tengo un invitado muy especial, que es Fernando Galíndez, que trabaja para el banco Q Capital, un banco hipotecario especializado en dar préstamos para extranjeros. Fernando tiene más de 30 años de experiencia en el mundo financiero, así que vamos a aprovechar toda esa experiencia para que nos agregue valor en este episodio. Caramba, Antonio, muchísimas gracias por la invitación. Qué placer estar aquí contigo. Me gustaría comentar un poco cómo ves tú el mercado de las tasas hipotecarias, el mercado de los préstamos financieros. Coméntanos un poco cómo está ese mercado a día de hoy. Ok, estamos arrancando el 2025, profesionalizamos el 2024. Se generaron 256,000 puestos de trabajo. Hay una tasa de desempleo tan baja como 4.1 a nivel nacional y tenemos una inflación que ha venido cediendo en 3.9. Si bien la Reserva Federal ya ha intervenido 2 veces, la primera con medio punto y la segunda con 1/4 de punto, todavía la inflación no está a los niveles que se quieren llegar. Básicamente, ¿qué se está esperando? Que se aumente la productividad y poco a poco la inflación irá cediendo y estaremos viendo tasas de interés para finales de este año en el rango del 6.3, 5.7, 5.8. Pero yo digo a las personas, no nos centremos en la tasa de interés. Veamos la oportunidad que nos brinda el invertir en propiedades aquí en los Estados Unidos y específicamente en el estado de la Florida. Para una persona en Latinoamérica, Antonio, de que tiene como riesgo no solamente la parte política, sino económica y cambiaria, y si analizamos varias monedas, por ejemplo la chilena, la colombiana, la brasilera, han perdido promedio un 50%, 60% de su valor en los últimos 10 años frente al dólar estadounidense. ¿A qué los lleva? A que ellos deberían concentrar parte de sus inversiones o de su patrimonio en moneda dura. Los Estados Unidos es la economía más fuerte del mundo, una economía de 30 trillones de dólares. Le sigue la China con 18 trillones de dólares. Entonces, a la hora de tú invertir, de dónde colocar tu dinero, definitivamente los Estados Unidos es el primer lugar. Fernando, y ahora bien nombraste todas estas situaciones que tenemos en nuestros países de Latinoamérica, donde tenemos unas inflaciones en general que son bastante altas, y hay una cultura o una no cultura de apalancarse para hacer inversiones inmobiliarias. ¿Qué le dirías tú a un inversionista extranjero que tiene ese temor de invertir en un país extranjero y apalancarse, cosa que no está dentro de su cultura? ¿Por qué debería hacer esa inversión para lo que llamamos por esa deuda, ese apalancamiento inteligente? Primero, el quedarse en su moneda local y no invertir en dólares o en bienes raíces es un riesgo mucho más alto al que no hacerlo. ¿Ok?
Ese temor yo lo entiendo, Antonio. Cuando yo vivía en Venezuela, nuestro país de origen, que estamos sujetos a posibles control cambiario, a maxi devaluaciones, etcétera, yo decía, bueno, ¿cómo con ingresos locales me voy a meter en una propiedad y me voy a apalancar en monedas, en una moneda dura como es el dólar? Y te voy a decir qué fue lo que a mí no me explicaron. Primero, de que lo razonable es que yo me apalanque a un nivel donde yo tenga un flujo de caja positivo. Es decir, que la renta del inmueble me pague todos los gastos. Segundo, de que el banco, cuando me analiza, me exige de que yo tenga por lo menos, y es lo más sensato, de 6 a 12 meses de los pagos mensuales de la propiedad, con todos sus gastos, en reserva. Es decir, que si la propiedad no se alquila en el mes 1, mes 2, pongamos mes 3, yo tenga en reservas con qué cubrir mi compromiso. Ahora, ¿qué está pasando? Todos lo sabemos. Hay un déficit inmobiliario en los Estados Unidos de 5 millones de propiedades. Y si vamos a Florida, el déficit es mucho más grande. Estamos viendo de que se está mudando entre 800 a 1000 personas todos los días para el estado. El 40% de esas personas vienen para Miami y necesitan un lugar para vivir. ¿Por qué? Es sencillo, generación de fuentes de empleo. Yo estoy de acuerdo contigo en que lo más importante es que cuando uno hace una inversión inmobiliaria con apalancamiento, hay que tener un flujo de caja saludable. Es decir, que el inquilino, con los ingresos que uno tiene del alquiler, pues pueda pagar todos los gastos. Quizá hay la posibilidad de dar una inicial o un down payment de un 25 o un 30%, pero quizá con eso la propiedad no se pague sola, como muchas veces se utiliza ese término, y hay que pues subir un poco más esa inicial para que ese balance entre el alquiler y los gastos se pueda eh, netear. Y una cosa que no hemos comentado ahorita, hemos hablado, pero muchos inversionistas extranjeros, primero no saben si es posible para un extranjero pedir un crédito hipotecario aquí en los Estados Unidos y no saben qué requisitos les piden. ¿Nos podías comentar un poco de eso, por favor? Seguro, fíjate una cosa, no solamente puedes comprar aquí en los Estados Unidos, hay países como Canadá que le pusieron una moratoria a los extranjeros y los extranjeros no pueden o no podían, hasta no hace mucho, comprar una propiedad de inversión en Canadá. Aquí en los Estados Unidos sí se puede. Y básicamente eso es lo que hace este país grande. Por eso tenemos una economía como la tenemos. Y no solamente puede comprar, sino que puede acceder a un crédito con condiciones iguales o hasta más favorables, irónicamente, a las que puedes optar tú o que puedo optar yo como ciudadano americano. Los requisitos, Antonio, son muy sencillos. Básicamente, ¿qué queremos ver? Como en todo crédito, primero muéstrame que tienes capacidad de pago. ¿Cómo medimos esa capacidad de pago? Muéstrame a qué te dedicas. Si trabajas para una empresa, dame una carta del Departamento de Recursos Humanos. Si eres dueño de un negocio, que un contador de tu país me certifique a qué te dedicas, cuántos años tiene tu empresa, dónde está ubicada, cuál es el ingreso promedio que has tenido últimamente, cuánto generaste en lo que va de año y cuánto has generado en los dos últimos años. ¿Qué queremos ver también? Tus activos líquidos. Muéstrame tus extractos bancarios, tus cuentas de inversión. Ese dinero puede estar en certificados de depósito, en colocaciones a plazo, en cualquier instrumento de inversión o una cuenta corriente. Le pedimos los últimos 3 estados de cuenta bancario. Queremos ver que la persona tenga un buen comportamiento frente a la banca. Eso lo vemos con una carta de referencia bancaria muy sencilla. Que un banco extranjero nos diga que esa persona tiene por lo menos 2 años de relación con esa institución financiera y que mencione una frase positiva sobre la relación. Por ejemplo, que maneja su cuenta correctamente y que nos dé un recibo, que es lo que llamamos una prueba de residencia, de un servicio
a su nombre de la casa donde habita. Con esos requisitos tan sencillos, Antonio, podemos aprobar un préstamo. Y todos estos requisitos que tú estás comentando ahorita tienen que entregarse al momento de un inversionista evaluar las posibilidades que hay en el mercado. O sea, tiene que hacer ese proceso previo antes de salir a ver cómo son las posibilidades de inversión. No, Antonio, lo primero que hacemos es preaprobar al cliente. Para preaprobarlo, lo único que yo le pido es, dame copia de tu pasaporte, que básicamente es su identificación. Lléname una planilla, me vas a poner de dónde provienen tus ingresos y cuáles son tus ingresos. Y dame los últimos 3 estados de cuenta bancarios donde sí me muestran los activos líquidos para hacer la inversión. Y la preaprobación te la doy, la carta de preaprobación, Antonio, de un día para otro cuando muy tarde. Eso es muy importante porque al momento de colocar una oferta o entrar en un contrato de una preconstrucción, lo primero que va a pedir la otra contraparte, el vendedor, pues va a ser esa carta de preaprobación, que es lo que le va a dar la indicación de que ese cliente tiene la capacidad para comprar esa propiedad. Correcto. Ahora, quiero volver al tema de por qué apalancarse. Fíjate una cosa, Antonio. El oro, el gramo de oro, hace 10 años estaba en 40 gramos. $40 el gramo. Hoy en día, 10 años después, está en $86 el gramo. Esta cifra la manejas quizás tú mejor que yo. Hace 10 años, una propiedad promedio de Miami estaba en $200,000. Correcto. Hoy en día está en $500,000. ¿Dónde está lo bonito de la inversión inmobiliaria? De que tú puedes, vamos a un escenario muy conservador. Compraste una propiedad de $500,000 apalancándote con la mitad, con $250,000. Pasaron 10 años, la vendiste. $1,000,000. Tu deuda, que es $250,000, se la devuelves al banco. Toma, pago. Me prestaste $250,000, señores de Q Capital, le estoy devolviendo su dinero. ¿Con cuánto se quedó el inversionista? Con $750,000. Es decir, de que él triplicó su inversión. Entonces, definitivamente, invertir en bienes raíces es más atractivo, invertir en ladrillo es más atractivo si lo hace con apalancamiento bancario que invertir en oro. Correcto, y eso siempre, bueno, viendo cada mercado, en este caso, pues los fundamentales del mercado, cuál es la demanda y cuál es la oferta. Aquí está en la Florida, pues está viniendo casi 1,000 personas diariamente a la Florida. La mayoría de ellos pues vienen aquí al sur de la Florida, en Miami, donde estamos haciendo este podcast. Lo que es la demanda de las viviendas, pues para trabajar, están viniendo más empresas de todos los Estados Unidos, están viniendo para aquí, para la Florida. Y eso, la inversión inmobiliaria es a mediano o largo plazo, como tú acabas de poner en el ejemplo. Lo más probable es que si hacemos esa inversión correctamente apalancada con un flujo de caja saludable, es cuestión de tiempo de que eso se vaya apreciando con el tiempo, como históricamente ha pasado, y sobre todo porque las condiciones de mercado en un futuro, pues se prevé que sigan siendo así, en este caso, en el mercado de la Florida. Sí, Antonio, fíjate una cosa. Volvamos a que es la primera economía del mundo. 30 trillones, una gran diferencia contra cualquier otra economía. Los 3 países de mayor crecimiento poblacional son la India, China y los Estados Unidos. Todo el mundo se quiere venir para los Estados Unidos. Eso hace que nuestra población, que aproximadamente son 320 millones de personas, cada vez sea más grande. Ahora, vamos a los Estados Unidos. Estamos viendo que estados como California, como Nueva York, están perdiendo población y se están viniendo para estados como Florida y Texas, por una razón muy importante. De los 50 estados que tienen los Estados Unidos,
Solamente 10 estados no tienen doble tributación, lo cual hace que empresas Fortune 500, como el caso de Citadel, hayan decidido mudar su casa matriz para el estado de la Florida, para Miami. Estamos viendo la importancia de Amazon en la región. Jeff Bezos se vino a vivir a Miami. Sabemos que es un tema fiscal. Y hemos estado hablando en los ejemplos que hemos dado ahorita es para comprar una propiedad, lo que llaman aquí una casa unifamiliar, un single family home. Es posible que un inversionista que quiera hacer una compra mayor de un pequeño edificio de propiedades de 2, 3, hasta 10 unidades, se puede hacer también ese tipo de inversión inmobiliaria con un préstamo hipotecario Claro que para un extranjero. sin duda. Fíjate una cosa. Como bien sabemos, de 1 a 4 unidades se considera residencial. De 5 unidades en adelante es una operación comercial. En ese caso se mide más a la inversión, es decir, a la propiedad que al comprador. En ese caso analizamos cuánto es el flujo de caja que genera esa propiedad, cuál es el DSCR, que básicamente es el Debt Service Coverage Ratio, cuántas veces el Net Operating Income o el EBITDA cubre el servicio de la deuda. Si es positivo, el banco aprueba el préstamo. Correcto. Y lo que hemos estado hablando también hasta ahora mayormente ha sido, bueno, de inversionistas extranjeros que quieren comprar una propiedad aquí en los Estados Unidos. Pero también me he encontrado y también tengo clientes que ya tienen propiedades aquí en los Estados Unidos. Ya las tienen compradas y muchos de ellos las han comprado en efectivo. ¿Qué opciones tienen ellos para hacer un uso de la deuda inteligente y del apalancamiento financiero? Ellos pueden hipotecar su propiedad, hacer lo que llamamos una refinanciación con extracción de dinero, en inglés un cash out. Pueden obtener hasta un 60% del valor de la propiedad y ese dinero destinarlo a otra inversión. Es decir, pongamos un ejemplo, si esa propiedad a día de hoy vale $1 millón de dólares, ¿qué podría él obtener de ese $1 millón que tiene estacionados en ladrillos? Puede obtener $600,000 y con esos $600,000 llamarte y buscarme a mí y apalancarse para comprar 2 propiedades más. Esa es la forma de ir siguiendo y construyendo un portafolio de propiedades inmobiliarias aquí en los Estados Unidos. Antonio, las grandes riquezas se han hecho o se mantienen con bienes raíces. Y apartando el tema político, el presidente que está asumiendo el mando de este país se ha hecho rico y su familia se ha hecho billonaria con inversión inmobiliaria. Otra pregunta que me hacen bastante, porque una de las opciones de inversión que tienen los inversionistas extranjeros aquí en la Florida es comprar proyectos en planos o proyectos en preconstrucción, que dan un inicial y van pagando por cuotas a lo largo de la construcción del proyecto, y al final del proyecto pues tienen la opción o de comprar en efectivo o de apalancarse financieramente con un banco hipotecario. El temor o el miedo, la pregunta que me hacen es cómo ellos saben si los van a preaprobar o van a aprobarse para dentro de 2 o 3 años. ¿Cómo podríamos minimizar ese temor que tienen? Esa es una excelente pregunta. Cuando eso ocurre, nos sentamos con la persona y le decimos, mira, para el momento del cierre, tú vas a necesitar mostrar unos ingresos de X cantidad de dinero y vas a necesitar tener una cifra determinada en tus cuentas bancarias. Si la respuesta es sí a esas dos, le decimos a la persona, procede. ¿Dónde está lo bonito de las preconstrucciones y de esas compras a futuro, Antonio?
que estás comprando un futuro. Básicamente, estás anclando a precio de hoy algo que te van a entregar en un mañana. Sabemos que cada día que pasa, los terrenos son más costosos, la mano de obra cuesta más, la materia prima es más cara, por un tema llamado inflación, que lo tenemos aquí en este país y en todos los países del mundo. Entonces, es una excelente cobertura contra la inflación y nuevamente estás comprando algo en un mañana a precio de hoy. Y volviendo un poco también a las preguntas frecuentes que me hacen los inversionistas extranjeros, y también con ese tema que hablamos al principio de la cultura de no endeudarse, muchos dicen, yo quiero pagar ese crédito rápido. Si lo puedo pagar en 1 año, 2 años, 3 años. ¿Eso es posible? Y de ser posible, ¿tú lo aconsejarías? Primero, sí lo puede pagar rápido, ¿ok? Hay instrumentos financieros más atractivos donde tú colocas ese dinero para que te crezca de forma más eficiente y vuelvas a hacer otra inversión inmobiliaria. Y eso quizás lo podemos conversar en otro momento. Pero hay una cosa, los intereses son deducibles del impuesto sobre la renta. Entonces, desde el punto de vista contable, quizás no te convenga pagarlo. Entiendo. ¿Y qué es mejor, una tasa fija o una tasa variable? Pues eso depende del inmueble, de la persona, cómo uno toma esa decisión. Todo depende del momento. Si estuviese en un momento donde las tasas están al 4%, o vamos a decir ante la pandemia, vayamos a niveles antes de pandemia, 5.5%. Yo te hubiese dicho, Antonio, primera pregunta, ¿cuánto tiempo piensas permanecer en esta casa? Si me vas a decir, yo quiero ser como mis abuelitos, yo voy a estar aquí 10, 20 años, te digo, agarra una tasa fija, duerme tranquilo. Si me está diciendo, esto es una inversión por 5 años, agarra una tasa variable. Si vemos de que la tendencia de las tasas hacia la baja, te digo, agarra una tasa variable porque un mañana vas a refinanciar o vas a poder refinanciar a una tasa más económica. Lo cual en este país es práctica común y es uno de los incentivos que existe en el sistema financiero. Vamos a suponer, agarraste una tasa del 7% en este nivel de mercado y en 2 años la tasa bajó 2 puntos, puedes agarrar y refinanciar una tasa más económica. Bueno, Fernando, yo un poco de lo que me llevo de aquí de esta conversación es que siempre uno necesita un asesoramiento de una persona como tú para tomar esa decisión de cuál es el mejor nivel de apalancamiento, si es una tasa fija, una tasa variable, cuáles son los términos para hacer esa inversión. Y lo que ya hemos repetido a lo largo de la conversación es que la riqueza aquí en los Estados Unidos se ha creado, la mayoría de ellos, con el dinero de otros. Entonces, utilizar el apalancamiento financiero históricamente se ha visto que es una de las mejores maneras de crear un portafolio de propiedades y de crear riqueza. Así es, Antonio. Sin duda, yo le digo a las personas, hay deuda mala, hay deuda buena. Deuda mala, tarjeta de crédito; deuda buena es, por ejemplo, invertir en bienes raíces. En finanzas hay algo que se llama la regla 72. Y eso va con las inversiones, eso va con la deuda. Tú agarras el número 72 y lo divides entre la tasa de interés y te va a decir en cuánto tiempo duplicas. Por ejemplo, si tú tienes deudas con tarjeta de crédito al 20%, tú agarras 72 y lo divides entre 20, te va a decir en cuánto tiempo ese banco va a recuperar el dinero que te prestó. De igual forma, tú compraste una propiedad y sabemos, porque históricamente ha rendido un 10%, bienes raíces, tú agarras 72, lo divides entre 10
en 7.2 años tú vas a duplicar. Ahora me preguntas, ¿qué pasa con el crédito hipotecario? Lo paga tu inquilino, lo estás pagando tú. Correcto. Les quiero invitar que si alguien tiene más preguntas, tienen todos mis canales de comunicación, lo que es mi Instagram, mi Twitter, mi canal de YouTube, mi página web, Antonio Medas Realtor, me pueden contactar por ahí y tendremos esta conversación como la que hemos tenido a día de hoy con Fernando para aclarar sus dudas y personalizarlos, o sea, ir caso a caso, porque como ya hemos visto, pues cada inversionista es un mundo y necesita un asesoramiento personalizado. No sé si quieres comentar algo para ir cerrando ya, Fernando. Antonio, quedó a la orden. Estoy igualmente en las redes sociales, en Facebook, me pueden buscar en Instagram por mi nombre, Fernando E. Galíndez, y mi teléfono es 954-548-8116. También me pueden ubicar a través de Antonio. Nosotros en Q Capital estamos a la orden para financiar a toda aquella persona que quiere ser parte del sueño americano. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Antonio.